lo mío fue medio atípico. Somos pocos soldados lo que vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy clase 62, yo ya había hecho la colimba. En aquella época hacer la colimba era un escollo que había que pasar, las generaciones de pibes que había que hacer la colimba y ya después no había más ninguna. Yo hago la colimba y salgo de baja, en la última baja salgo, llego a mi casa y bueno, empiezo la vida civil. Yo venía con un régimen completamente militar, un año metido ahí adentro, como que costó un poquito adaptarse a la vida civil. Consigo un trabajo, que me lo consigue mi viejo, estábamos cuidando unos camiones que iban a ir a Perú, ahí en el puerto, en el Storni. Una mañana llego y mi viejo estaba regando y mi papá era policía, tosco para decir las cosas. Me dice, che, no sé, ahí te llegó un telegrama de la fuerza, del ejército, no sé qué tenés que hacer. Y yo leí y me tenía que presentar. Y yo me tenía que presentar el 2 de abril. Entonces salgo una mañana, con ese telegrama nosotros podíamos tomar un colectivo, un avión, un tren, presentábamos eso y no pagábamos. Me presento al regimiento y nosotros ya cuando íbamos de Comodoro a Sarmiento, en el colectivo del Trevisan, no me voy a olvidar, nos enteramos que se tomaba Malvinas. Eso fue el 2 de abril. Cuando llegamos, lo primero que hicieron fue pelarme, de vuelta. Yo tenía medio el pelo largo, me pelaron, me sacaron la ropa y me dieron todas las municiones. Yo digo, bueno, ya está. Me dieron 400 tiros en una bolsa con las trazantes luminosas, que son unas balas que cuando vos tirás de noche se enciende un fósforo y se guía más o menos donde uno va tirando. Raciones de guerra, y yo dije, no, acá vamos a la guerra, vamos para allá. No, lo único que nosotros hacíamos era, nos daban la orden de escribir cartas. En esa época se escribía mucha carta, nosotros teníamos un bloc de hojas, una lapicera que era no sé, hoy veo un bloc de hoja y la tirás. Un encendedor, una lapicera, una foto de tu vieja, no sé. Adquiere tanto valor todas esas cosas, ¿no? Y la única manera de comunicarse con la familia era a través de una carta. Entonces nosotros escribíamos cartas, venía la estafeta, porque hay una sección en los ejércitos que son los estafetas que se encargan de llevar las cartas de los soldados hacia la familia y al revés también, cuando llegan las cartas. Mi mamá me mandó a mí 12 encomiendas con 12 cartas. Yo recibí una sola encomienda con una sola carta. Esa carta la tiene mi hermana hoy en día, y yo la leía todos los días, porque la guerra es un infierno. Y la única manera que nosotros salíamos de ese momento era leer la carta de mi vieja o rezar el rosario, que yo el rosario cuando terminó la guerra no lo recé nunca más. Yo lo rezaba hasta 3 veces por día. Yo solo no, mis compañeros, porque nosotros éramos 4 soldados y un cabo cuidando una playa que cuidaba esa playa por posible desembarco. Estábamos solo ahí y mucho más atrás estaban todas las secciones, tirador, antitanque, mortero y todas esas cosas. O sea, lo primero en entrar en combate íbamos a ser nosotros. Y la única manera de comunicarse, que a veces haber estado cerca del aeropuerto nos hubiera facilitado mucho más. Pero no, estábamos lejos y cuando venían los Hércules a las 3 de la mañana, que aterrizaban, hacían la vuelta y después carreteaban para levantar vuelo, pero ahí tiraban armamento, comida. El avión no paraba, daba vuelta, mientras daba vuelta tiraban todo y subían heridos. Y ahí levantaban, bueno, ahí algunos soldados están encargados de mandar una caja con cartas de todos los soldados que venían del continente.
Nosotros pensábamos que íbamos a ir a Inglaterra, que se decía, Uruguay, y esos eran los dos lugares que íbamos a ir de prisionero. Lo que yo nunca me imaginé que íbamos a venir, yo iba a llegar a Madrid. El día que nos embarcaron, nosotros estábamos en Puerto Argentino, hicimos 7 kilómetros caminando, había ahí esa foto donde están los cascos, loma de casco y loma de armas, y qué sé yo. Bueno, yo pasé por ahí, entregué todo mi correaje, y cuando llego a Puerto Argentino veo la bandera inglesa flamear, que si vos hablas con cualquier veterano de guerra te va a decir que en ese momento se le cayeron las lágrimas, porque era como que habíamos perdido, era como vergüenza, era como que teníamos, como que podíamos haber hecho más, como que es como que te la refriegan y nada que ver, porque ellos sentían la culpa de la sentíamos una culpa, sí, porque se había perdido, porque veíamos la bandera de los ingleses flameando, cuando estuvo todo el tiempo del conflicto la bandera argentina. Es maravilloso eso, porque yo decía dos momentos, ¿no? Rezar el rosario y leer la carta de mi vieja. El cabo tenía una radio, de esas que venían forrada con las picas. Cuero, las picas. Y él cuidaba la pila. Entonces, 7 de la tarde escuchamos Radio Carver de Uruguay, que nosotros lo odiábamos, los uruguayos, porque decían que los ingleses ya habían desembarcado en San Carlos y a nosotros la orden venía como que no, que estábamos resistiendo, y era verdad que ya habían desembarcado en San Carlos, porque ahí donde estábamos nosotros hubieron varios intentos porque nos bombardearon mucho tiempo, pero desembarcaron en San Carlos. Entonces escuchamos la LRA-1 y decía todo lo contrario, que íbamos ganando, pero primero estaban a 30 kilómetros. Después estaban a 20 kilómetros, pero íbamos ganando. Y cualquiera se daba cuenta, y después nos dijeron que teníamos que ir al frente. Y vos escuchabas a Uruguay y nosotros un odio con los uruguayos. Y bueno, se terminaba la noticia y cortaba el cabo, y le sacaba las pilas para que no se descargue. Nosotros todos los días escuchábamos la radio. Y era esa, Radio Carver. El único medio que llegaba. El único medio. Después no tuvimos más información de nada. Y la comunicación que teníamos en Malvinas era, yo tengo un teléfono ahí las radios que son una batería y después la chicharra unida con 2 cables negros, que vos hacías así, sonaba del otro lado, y entonces levantaba un teléfono pesado así y te llegaba la orden. Pero en Malvinas hubo mucha gente muerta porque hubieron compañías que no recibieron la orden de replegarse, porque los cables, por algún proyectil, algo, se rompieron y no les llegó la orden de replegarse, entonces quedaron peleando solos. Bueno, nosotros teníamos 18, 19 años. Se guarda un pibe hoy de 18, 19 años y vos, fíjate lo que es. Yo veo el cañón que yo llevaba, y yo era el más alto. Y todo lo que era la axila la tenía negra de los machucones, pues yo tenía que bajarlo, uno en cada rueda, empujar cada rueda, y el otro en la tobera, y lo teníamos que cambiar de posición. Esos cañones hoy no sirven más, porque tiraban un fogonazo por atrás y te veían de todos lados. Claro. Entonces había que hacer cambio de posición, en la arena, piedra, bueno. Yo no era nada, y lo que a nosotros nos complicó fue la comida, el hambre que teníamos. Más allá teníamos miedo porque nos habían dicho, o sea, nos bombardeaban todo el tiempo, desde el primer día hasta el último día nos bombardearon, o sea, no pararon nunca.
Una noche cayó un proyectil a 2 metros de donde estábamos nosotros, porque ellos tiraban cada 6 o cada 12, hacían cambio de alza. O sea, tiran 6, cambian, va a parar del otro lado de la playa. Pero ese día tiraron 6 y venía en la fila nuestra del pozo, era el único pozo. El cabo llega un momento que dice, yo si hay algo que tengo que reconocer de mi cabo, que nunca tuvo miedo. No falló una sola vez nada más, que no lo perdoné nunca, pero nunca tuvo miedo. Y tenía 24 años. Era un cabo, pero tenía 24 años. Casi recién egresado, un par de años de la escuela, digamos. Él, como jefe, tenía que demostrar que no tenía miedo. Entonces él se para. Nosotros, a medida que iba tiraban los proyectiles, temblaba la tierra, se caía tierra encima nuestra, porque teníamos unos tambores de 200 litros llenos de arena y un poncho impermeable con algunas cosas arriba para que no llovía todo el día, todo el tiempo. El pozo nuestro estaba lleno de agua. Y en un momento el cabo dijo, tiren hijos de puta, tiren hijos de puta. Y nosotros ya estábamos con el fal acá, el casco acá, así, y cada vez que explotaban te sentís más chiquitito. Y no podés salir, no podés disparar, no podés nada. Te agarra una esquirla, te parte al medio, y en un momento se tiró encima nuestro y dijo, ayúdanos, Dios mío. O sea, no aguantó más. Fueron 6, yo los cantaba, yo lo estaba contando. Porque se sentía el tuc, así. Y el sexto, que pegó cerca nuestro, digo, nos ponen ahora, nos ponen. Y el séptimo, no sé, cuando hizo tuc, entonces dije, bueno, había unos compañeros míos que gritaban, yo tenía ganas de llorar, gritar, salí corriendo, me la banqué y no, cambiaron el alza y el séptimo proyectil cayó del otro lado. El miedo te hace, lo tenés un tiempo, es como todo, vos te acostumbras después al miedo, después ya no tenés más miedo, porque después sentís tanto hambre que vos decís que se termine ahora, que no me importa si me matan, pero que se termine, porque lo que nosotros sufrimos era el hambre. Yo calculé que yo 12 kilos bajé, mi compañero estaba completamente débil, por ahí no veía bien porque quería agarrar el casco a la noche y no llegaba. Por ahí cuando nos mandaban a hacer guardia medio como que nos queríamos dormir, entonces hacíamos uno y hablábamos, yo lo mantenía y qué sé yo, por ahí dormía, no sé, 5 segundos y él me despertaba, porque si te dormís te congelás, porque el frío es lo que, más el hambre.